Bueno, comencemos con lo básico. Mientras regresamos a la acción para el Gran Premio de EEU en Austin, Max Verstappen ha conseguido la pole para la carrera sprint. Sí, es otro fin de semana de sprint, y lo hizo en condiciones difíciles porque estuvo increíblemente reñido, como se puede ver en los tiempos de vuelta: 32.833 para Max y 32.854 para George Russell en un Mercedes que presenta un número considerable de mejoras y se ve bastante bien como resultado, a pesar de que tanto George como Lewis tuvieron giros muy espectaculares en la única sesión de práctica no cronometrada más temprano el viernes, antes de la clasificación para la carrera sprint. Así que Mercedes comienza a verse bastante bien, pero creo que potencialmente perdieron la pole al enviar a ambos pilotos increíblemente temprano en SQ2, la clasificación Sprint 2, y SQ3, la última parte, cuando Lewis realmente salió a la pista en SQ2 y no vio a nadie en sus espejos. Preguntó por qué estábamos afuera tan temprano y le dijeron: «Oh, tráfico, tráfico». Por supuesto, el tráfico es malo en SQ1 cuando los 20 coches están en pista, en SQ2 se reduce a 15 y en SQ3 a 10. Max Verstappen comenzó su vuelta más rápida, la vuelta que le dio la pole, con 18 segundos por delante al cruzar la línea de meta para comenzar esa vuelta. Mientras tanto, en ese momento, ambos pilotos de Mercedes estaban en el garaje y, siendo una nueva superficie de pista, era obvio que la pista iba a volverse más rápida y a acumular goma. Y así creo que Mercedes fue conservador en términos de su gestión y eso posiblemente les costó la pole. Aunque, irónicamente, y por supuesto nadie podría haber predicho esto, Lewis perdió su vuelta porque salió una bandera amarilla cuando Franco Colapinto giró el Williams Mercedes. No había muchos coches en la pista en ese momento, pero le tocó recibir la bandera amarilla y eso explicó el mal tiempo de Lewis. Me adelanto, pero si miras los tiempos de vuelta, ahí está Max con 32.833. George 32.854. Se puede ver lo cerca que estuvo y se puede ver cómo, si hubiera salido un poco más tarde, en la pista podría haber sido más rápido. George y Lewis podrían haber estado en la pole. Ferrari estuvo al final con un tiempo de 33.059. Creo que pueden estar bastante contentos con esa vuelta de Charles Leclerc. Creo que fue bastante representativa, ya que se puede ver que básicamente el tiempo de vuelta es el mismo entre Charles, Lando Norris y Charles Sainz, y casi se puede incluir a Nico Hülkenberg en ese sentido con 33.1, pero los otros están en 33.0, muy cerca en Austin. ¿Te imaginarías que en Austin, con esa larga recta y las rápidas curvas de media velocidad, hay algunas curvas muy rápidas, algunas entradas en séptima marcha en el sector 1 y luego séptima marcha en la salida de la larga curva a la derecha en el sector 3? En otra parte de la pista entran en quinta marcha, la curva después de eso tiene algunas curvas rápidas y también algunas horquillas. ¿Te imaginarías que con todo lo que está sucediendo habría bastante diferenciación entre los equipos, pero no la hay? Supongo que es solo un signo de cómo, al final de esta regulación que entró en vigor en 2022, ha habido muy pocos cambios importantes en las regulaciones, lo que hace que todos estén aprovechando al máximo lo que pueden hacer en cualquier momento dado. Por supuesto, solo algunos equipos lo hacen bien la mayor parte del tiempo. Como complemento a todo eso, echemos un vistazo a la trampa de velocidad en SQ3, que es la única sesión en la que usaron el neumático blando, el neumático medio en SQ1 y SQ2, por lo que la velocidad máxima no es realmente relevante o tan relevante como debería ser en SQ3. Con los neumáticos blandos, y puedes ver el orden en el que se clasificaron: Max 3.26 por el trap que está justo al final de la recta principal, justo antes del área de frenado; George Russell 3.30, así que Mercedes considerablemente más rápido en línea recta; Charles Leclerc 3.29, más rápido en línea recta nuevamente; y luego Lando Norris 3.25, así que se podría decir a partir de eso. Creo que, teniendo en cuenta lo bueno que fue Max en la vuelta en general, que Red Bull tenía más carga aerodinámica que George Russell y Charles Leclerc, Mercedes y Ferrari. Y Lando Norris tiene aproximadamente la misma carga aerodinámica, pero no logró completar la vuelta. Y me pregunto, al observar la telemetría de los coches, si la explicación de que Lando esté en P4 es su y el uso algo extraño de Oscar Piastri de la segunda marcha para la curva cerrada. Pasan por las impresionantes S y bajan la colina hacia esa curva cerrada,
Los McLaren están tomando eso con el motor Mercedes en segunda marcha, mientras que los Mercedes de fábrica y los Williams Mercedes lo toman en tercera, al igual que nuestro Ferrari y nuestro Red Bull Honda. Como resultado, si miras la telemetría, puedes ver que Lando y Oscar están alcanzando la octava marcha un poco más tarde en la recta que su oposición, y me pregunto si McLaren no hay nada que puedan hacer sobre la relación de marchas. Está bastante fija para el año. Creo que pueden hacer un cambio y me pregunto si McLaren está sufriendo un poco con la relación de marchas, las relaciones de marchas que han elegido, porque es extraño que estén tan desincronizados con los demás al usar la segunda marcha para la curva cerrada, y me pregunto si esa fue una de las razones, porque en el resto de la vuelta se ven bastante bien. Ves a Oscar Piastri allí muy atrás, ni siquiera logró salir de ese Q1. De hecho fue el cuarto más rápido en ese Q1, más rápido que Lando, pero en esa vuelta se salió en esa curva de quinta marcha, que es la penúltima curva de la vuelta. Es una curva muy rápida. Están saliendo de la larga curva a la derecha en séptima y luego bajando a la entrada de quinta. Y la parte trasera simplemente se le escapó, se veía realmente bien. Solo mantuvo el deslizamiento en el bordillo y volvió a la pista, al estilo de Terry Neville, pero los límites de la pista entraron en juego y perdió la vuelta, así que no salió de ese Q1. Eso le habría molestado mucho, pero eso será algo en lo que estará confiando, por supuesto, a medida que nos adentremos en la clasificación oficial para el Gran Premio mañana. Otras actuaciones notables, quiero decir, Charles Sainz estuvo muy bien durante todo el día, pensé. Nico Hülkenberg y Kevin Magnussen, ambos realmente buenos en los Haas Ferraris. Ese equipo simplemente se ve cada vez mejor. Ahora llevan, por supuesto, los logotipos de Gazoo Racing Toyota, con su nueva asociación con Toyota que se ve realmente bien. Lewis obviamente no está contento con eso, no está feliz de ser superado por George, no está feliz de haber tenido ese momento, y realmente tuvo ese giro increíblemente llamativo. En una parte rápida del circuito en las S, durante la práctica libre de esta mañana, acababa de pasar a Nico Hülkenberg. Iba bastante despacio, estaba desalineado y golpeó un bache. Estaban corriendo bajos con el coche, salieron chispas y el coche se quedó en el fondo y él lo perdió. Gran 360 a rápido. No solemos ver a Lewis Hamilton teniendo momentos así. Me pregunto si podrá soportarlo en su vejez. Se recuperó bien y no habría estado contento con el resultado de la práctica. Yuki Tsunoda estuvo bajo un poco de presión de Liam Lando. Esta mañana Liam se vio muy bien y también estuvo bastante bien en ese Q1, pero no logró salir de ese Q2, mientras que Yuki sí lo hizo, siendo 2 décimas más rápido. Estará contento con eso. Franco Colapinto nuevamente, una estrella para Williams, mientras que Alex Albon se salió de la posibilidad de entrar en Q3, mientras que Franco Colapinto no tuvo ningún problema en absoluto, a pesar de un gran momento cuando fue bastante afectado por el Alpine de Pierre Gasly y tuvo que retirarse de la vuelta. Sin embargo, logró pasar a Q3 y miren eso, realmente un trabajo muy bueno de Franco Colapinto nuevamente en el Williams Mercedes. Sergio Pérez, muy decepcionante en el Red Bull Honda. Un segundo, más lento que Max en el neumático medio en Q2, realmente. No hay excusa para eso. Y ya, empezando a parecer que tal vez se retire después de México. Quiero decir, no estoy diciendo que lo hará, pero quiero decir, la forma en que van las cosas en este momento ha empezado a verse bastante bien, y no hay excusa para que sea tan lento en un lugar como Austin en un coche tan bueno como obviamente lo es el Red Bull RB20. Y luego Lando Stroll, de hecho ligeramente más rápido que Franco Albon cuando las cosas se pusieron difíciles hoy. Hay bastantes mejoras en el Aston Martin, pero ninguna de ellas parece estar haciendo mucho por el equipo o el coche en este momento. Por supuesto, todos menos Ferrari parecen tener mejoras bastante importantes. Y Williams, creo, con el otro equipo, realmente no han traído mucho. Y Liam Lando diría que está bastante bien. Se veía bastante rápido ahí afuera, 34.6. Entradas bastante amplias, ya sabes, bastante agresivo con el acelerador, como sabemos que es. Y un gran control del coche, se veía muy profesional. Si Daniel habría hecho un mejor trabajo que eso sigue siendo un misterio, pero es solo su primera carrera desde su regreso, así que ahí está. Alpine, no brillante, Esteban Ocon allí y los Stakes Albers, bueno, ya sabes, justo donde siempre están. Y como digo, hubo bastantes mejoras para Austin. Hubo este periodo de 3 semanas entre Singapur y en Austin vamos a tener 2 triples cabeceras ahora, así que probablemente sea el último periodo de grandes mejoras que vamos a ver. Y tengo una lista de los mejores equipos.
Digo que Ferrari realmente no ha hecho mucho, obviamente algunas modificaciones ligeras para el circuito, pero nada en términos de cambios radicales. Y pensarías que en este momento la mayoría de las mejoras estarían con Mercedes y Red Bull, y McLaren estaría en un modo de si no está roto, no lo arregles. Pero mira eso, McLaren han hecho bastante trabajo en eso, particularmente y no necesariamente. El enfriamiento o cosas por el estilo son todos aspectos de rendimiento: alerón delantero, suspensión delantera, perfiles de la suspensión delantera, y cuando miramos las esquinas delantera y trasera, parte de ello tiene que ver con el enfriamiento, pero solo se relaciona con el enfriamiento debido a los cambios aerodinámicos que han realizado alrededor de las 4 esquinas del coche, y luego una modificación del alerón trasero. De repente, Red Bull y Mercedes se ven bastante bien. Observa el borde del fondo de Red Bull, es un cambio bastante grande para ellos, es un gran asunto. No dice mucho, son solo 2 palabras: borde del fondo, y la descripción real de eso, como lo describieron a la FIA, que ahora tienen que hacer, es un ala de borde revisada con un ángulo de inclinación sobre el tercio trasero del fondo, con más inclinación local en el ala de borde sobre su tercio más trasero, se genera más carga local. Mientras se mantiene la estabilidad del flujo, quiero decir, ese es un cambio aerodinámico bastante grande para Red Bull, dado lo sensibles que son a la aerodinámica de todos modos. Y luego tienen una modificación en la cubierta del motor también, que básicamente era para enfriar. Así que eso posiblemente mejorará el rendimiento del motor y la fiabilidad también. Pero mira la cantidad de cambios que Mercedes ha listado realmente con la FIA. Alerón delantero que reduce el vórtice del alerón delantero, suspensión delantera, carenado del brazo superior reconfigurado, borde del suelo, elemento adicional de aleta añadido al alerón del borde del suelo. Entrada del lado del pod, labio inferior de la entrada del lado del pod movido hacia atrás, cubierta del motor, salida de refrigeración adicional local a las piernas de la suspensión trasera, minimizando el impacto en los componentes posteriores como el alerón trasero, reprofilando la cerca interna para mejorar tanto la carga local como la carga posterior a través de un mejor flujo de entrada. Hay muchas cosas sucediendo en Mercedes y el coche. Podrías haber mirado y pensado esta mañana: wow, se ve muy agresivo porque tuvieron esos 2 giros. Pero ambos fueron más bien giros por frío en los neumáticos, en tráfico y con una altura de carrocería baja. Y cuando llegó el momento de la clasificación, se veía realmente bien. George Russell se veía muy impresionante, pensé, y ambos hicieron una interesante prueba de combustible esta mañana también, dando muchas vueltas con combustible en el coche. Fue un poco en orden inverso en la práctica libre esta mañana, porque estamos acostumbrados a ver a Red Bull en una posición dominante y haciendo 1 o 2 vueltas rápidas con neumáticos blandos y luego poniendo combustible en el coche, montando los neumáticos medios y saliendo a hacer pruebas de combustible de 20 vueltas, mientras todos los demás todavía intentan ajustar su coche. Bueno, como han cambiado los tiempos, porque Red Bull todavía estaba usando el neumático blando. Salieron con el neumático blando primero en FP1, solo para sentir el agarre, y luego continuaron tratando de ajustar el coche alrededor de ese neumático blando. Otra razón por la que Max estuvo tan bien en la clasificación hoy, y luego justo al final pusieron combustible en el coche y hicieron algunas pruebas de combustible justo al final, donde se puede ver un tiempo bastante lento de 40.5. Con el neumático blando, todos los demás estaban con el neumático duro y haciendo vueltas de combustible adecuadas. Como digo, parecen vueltas de combustible adecuadas y todos están haciendo 36 y 38. Y mira el trabajo que estaba haciendo George Russell en las vueltas con tanque lleno: 45, 37.4, 37.4, 37.2, muy impresionante. Mira a Charles Leclerc, 37.0 y 36 aunque no hizo tantas vueltas. Charles Sainz, 37.3, 37.2. Y mira George justo ahí con Lando Norris, podrías decir, en términos de, y Oscar Piastri. Oscar y George parecen tener la misma cantidad de combustible, dado el número de vueltas que hicieron. Y en medio de eso, George está haciendo 37.6, 37.2, 37.4 y está yendo un poco más rápido que Oscar Piastri. Así que es un buen trabajo por parte de Mercedes. Y creo que estarán bastante animados por esa carrera con el tanque de combustible lleno, mientras que Max Verstappen con el neumático blando no pudo realmente hacer ningún juicio al respecto. O los neumáticos eran mucho más lentos o estaba corriendo con una cantidad masiva de combustible en comparación con los demás. Poco probable. Red Bull tiene un coche muy bueno en general, no hay duda de eso, pero Mercedes se ve bien. Pero de nuevo hay que hablar de la gestión, la organización, la estrategia tal vez. Surge de algo, estrategia, enviar esos coches tan temprano. No es un circuito que sea tan malo para el tráfico.
Me sorprende que hicieran eso. Estaban tan paranoicos por el tráfico y los sacaron tan temprano. No estoy del todo seguro de por qué habrían hecho eso. Pero de todos modos, ahí lo tienes. Max está en la pole, pero no es una gran ventaja en cota. Ya lo hemos visto antes. George a su lado, así que debería ser una primera curva interesante para la carrera sprint. Charles Leclerc estará allí en una posición perfecta en la tribuna para verlo todo, y Lando también estará allí, obviamente. Probablemente un poco insatisfecho, pero igualmente. Sabes, probablemente tendrá una muy buena salida con tanques llenos desde la curva cerrada, teniendo en cuenta que todos los demás probablemente estarán usando segunda marcha con más combustible en el coche para la carrera también. Así que sí, esa extraña anomalía de la segunda marcha en la curva cerrada para McLaren. Pero por lo demás, se ven bien, aparte de las travesuras de quinta marcha de Oscar Piastri. Así que eso es todo por el viernes. Espero con ansias la clasificación para la carrera sprint. Un gran agradecimiento a Jetcraft, a OEM Exclusive y a Track Ninja. Y a ti, por supuesto, el espectador. Nos vemos pronto.